Buenos días, mi nombre es Angelina Osorio Castelar y en el video de hoy plantearemos el siguiente caso de derecho laboral individual. No siendo más, empecemos. El caso a resolver dice lo siguiente. Después de haber leído el caso, podemos decir que los hechos más relevantes son los siguientes. La trabajadora celebró un contrato de trabajo a término indefinido el 20 de enero de 2022. Tenía un salario básico mensual de 10 millones de pesos más comisiones de 5 millones de pesos. El empleador la llama por celular y le propone pactar un salario integral de 1.423.000 pesos a partir del 1 de enero de 2025. La trabajadora acepta, el 30 de septiembre la despiden, alegando justa causa por liquidación y cierre de la empresa, y después de que le notifiquen su despido, la trabajadora le dice a su empleador que está embarazada. La trabajadora tenía deudas bancarias por 100 millones de pesos, por lo que fue embargada el 1 de junio de 2025. Al momento del despido, el empleador estaba en mora en las cotizaciones de pensión y salud. Teniendo todos los hechos organizados, tenemos dos preguntas jurídicas concretas a partir de un caso práctico laboral. Primera pregunta: especifique, cuantifique y justifique legalmente a qué conceptos puede reclamar esta trabajadora. Antes de responder esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que el salario integral tiene algunos requisitos legales que son que el salario integral no puede ser inferior a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inclusión expresa del factor prestacional y que el pacto debe estar expreso y escrito. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impide la existencia jurídica del salario integral, aunque el empleador sostenga que existe un salario integral pactado por llamada telefónica. En el caso concreto, no existe un pacto escrito, por lo que la conversación telefónica carece de eficacia jurídica. En consecuencia, el salario aplicable es el salario ordinario, que es de 10 millones de pesos más comisiones por 5 millones de pesos, lo que habilita el reconocimiento de prestaciones sociales, horas extras y demás derechos derivados. Ya teniendo esto claro, ¿qué puede reclamar la trabajadora? La trabajadora puede reclamar ineficacia del pacto del salario integral si se alega en un contrato de 1.423.000 pesos. El pago de sus prestaciones sociales. La trabajadora, si tiene derecho a las prestaciones sociales que el salario integral habría absorbido en los términos y periodos pertinentes. Indemnización por despido sin justa causa. Al tratarse de un salario ordinario y no integral, la indemnización debe analizarse conforme al régimen general, teniendo en cuenta además la especial protección derivada del embarazo, lo que excluye un análisis puramente mecánico del despido sin justa causa. Pago de las horas extras laboradas. Por la reducción de la jornada laboral, al no existir salario integral, las horas que excedan la jornada legal deben pagarse. En 2025, la jornada máxima fue reducida progresivamente. Hasta el 14 de julio de 2025, la jornada ordinaria era de 46 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2025 pasó a ser de 44 horas semanales. La trabajadora laboraba 48 horas semanales, lo que generó horas extra en ambos periodos. Estas horas deben liquidarse como horas extras diurnas, con un recargo del 25% calculada sobre el salario real devengado. Al no existir un salario integral, la protección en el embarazo. El empleador afirma que no conocía el embarazo al momento del despido. En estos casos, la jurisprudencia reconoce una protección intermedia, que implica como mínimo el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social durante el periodo de gestación. Y de ser el caso, el reconocimiento de la licencia de maternidad, sin perjuicio de otras medidas que puedan proceder según la evolución del embarazo y las circunstancias del despido. Seguridad social integral. El empleador estaba en mora en las cotizaciones a salud y pensión, lo cual constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones legales. En consecuencia, procede el pago de los aportes adeudados y las demás consecuencias legales derivadas de dicha mora.
Y por último, un reajuste del salario de la suma dejada de cancelar. El reajuste de las sumas dejadas de cancelar, el cual comprende de la actualización monetaria para preservar el poder adquisitivo del salario y el reconocimiento de los intereses moratorios por el retardo en el pago. Segunda pregunta, justifique y cuantifique los conceptos y las sumas que le pueden ser embargadas a la trabajadora. Para determinar los conceptos y sumas que pueden ser embargadas, debe atenderse a los límites legales de la inembargabilidad del salario en Colombia. En primer lugar, el salario que percibía la trabajadora al momento del embargo era de 1.423.000 pesos, suma inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, razón por la cual resulta totalmente inembargable conforme a las reglas legales que protegen al mínimo vital del trabajador. En segundo lugar, la trabajadora percibía comisiones por valor de 3 millones de pesos, las cuales constituyen a un ingreso adicional distinto al salario mínimo protegido. Sobre este concepto sí procede el embargo, pero únicamente hasta el límite de una quinta parte. En consecuencia, el valor máximo embargable corresponde a 600.000 pesos. Por lo tanto, el embargo solo puede recaer sobre la suma de 600.000 pesos sin que sea jurídicamente posible afectar el salario básico percibido por la trabajadora. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, puede decirme. Además, la persona que me asesoró se llama Guido Rodríguez, él es abogado, estudió en la Rafael Núñez y pues igual aquí le dejo su número. Si usted quiere hablar con él, él fue la persona que a mí me asesoró y me ayudó para poder responder este caso. Muchas gracias.